Este, seguimos con las enseñanzas de la palabra del Señor en el conocimiento del Señor Jesucristo, hablando de su divinidad, del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo traigo una enseñanza de qué es Dios. Esta enseñanza yo la tenía guardada desde hace tiempo y pensaba dar esta enseñanza cuando llegara este tiempo de hablar de la divinidad. No se me concedió hacerlo por cuestiones pues de negocios que tuve que ir a hacer a unas tierras lejanas de aquí, unas cuantas millas de aquí, y continuamos con esas enseñanzas y pues no se me hizo dar la enseñanza que yo traía preparada. Simple y sencillamente pues me pusieron a dirigir este tiempo y pues le di la oportunidad a varios hermanos de que si me podían ayudar a compartir lo que el Señor les había dado y lo que han entendido de la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, pues yo le puse a esta enseñanza ¿qué es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? O si Dios siempre ha tenido un hijo. Nos hacemos esa pregunta. ¿Dios siempre ha tenido un hijo? Gloria al Señor Jesucristo. Yo creo que en el transcurso de esta enseñanza quizás podamos entender un poco que si Dios siempre ha tenido un hijo. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis 1:2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Dice la palabra de Dios clarísimo, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía. Aquí no dice que se movía un señor. Aquí no dice que se movía una persona. Dice que se movía el Espíritu de Dios. No era un hombre, no era una persona como hasta últimamente, en estos últimos siglos se ha conocido, desde Cristo para acá. Ya le empezaron a poner figura a Dios, al Padre, como le llama la palabra de Dios, al Padre, ¿verdad? Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:20 al 21, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios no le debemos de interpretar con nuestra mente humana. No debemos de interpretarla porque fue una interpretación divina de Dios mismo. Entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Y luego nos dice el 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por la voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Cuando estos hombres hablaban del Señor, nunca hablaron de un personaje, de una persona. Ellos estaban inspirados por el mismo Espíritu de Dios para poder interpretar las Escrituras, para poder interpretar las profecías. No como lo interpretan hoy, que Dios como Padre es una persona, el Verbo es otra persona, el Espíritu la tercera persona o paloma. Entonces, ¿qué es? ¿Persona o paloma? Fíjese, aquí están empezando las complicaciones acerca de esta supuesta tripartía. Primero dicen que Dios Padre, un viejito, una persona; Dios Hijo, un joven apuesto, robusto; y en el tercero dicen que es una paloma o es otra persona. No sé si ustedes han escuchado en algunos predicadores cuando tratan de interpretar todo esto, dicen que el Verbo era en el cielo. Ahí está la tercera persona, dicen. A mí me ha tocado escuchar muchos predicadores que dicen así: el Verbo es la tercera persona. Pero aquí vimos que desde el principio era el Espíritu el que se paseaba, se movía en el principio, allá en Génesis, ¿verdad? El conocimiento del Hijo de Dios no viene por tradiciones de hombres. No es a través de alguna
de una denominación, ni tampoco es de algún seminario o de algún plantel educativo. Para conocer a Dios no necesitamos ir a un plantel educativo para tratar de conocer a Dios. Para conocer a Dios no podemos ir a los seminarios, ahí no lo podemos conocer, tampoco. A Dios se le conoce por revelación, porque bien lo vemos aquí, que para conocer al Hijo, al Hijo llamado Jesucristo, tenemos que mirarlo así como lo miraban en la zarza, una aparición, no mirarlo en una persona. Para conocer al Hijo de Dios tenemos que mirarlo así como lo miraban en la zarza. ¿Qué miraban en la zarza? Una aparición. Así deberíamos de mirar al Hijo de Dios, una aparición más de Dios. ¿Sí me entienden, verdad? A mirar a la zarza, ya sabíamos que no era la zarza, no era el fuego, sino era una manifestación manifestándose allí mismo, hablándole a Moisés en forma humana, porque ya conocimos, Dios no es humano, es un espíritu. Gloria al Señor. Hay que, para cuando Cristo hablaba, o cuando hablamos de Cristo, tenemos que quitarlo del parentesco de su madre María, quitarle el parentesco humano, porque él mismo lo hizo en una ocasión allá en Mateos 12, 46 al 48. Nos habla la palabra de Dios que una vez que Jesucristo estaba hablando, estaba predicándole a la gente, dice por allí, porque nos ponemos la cita, hermanos, por favor, o la vemos aquí, gloria al Señor. Jesucristo en una ocasión, él mismo se desligó del parentesco humano, y dice la palabra de Dios, y estando él hablando aún a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. Y luego dice el 47, 48, y le dijo uno, he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera que quieren hablarte. Y el 48 dice, ahí está el punto, le dice el 48, respondió él al que le decía esto y le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él estaba hablando de su descendencia divina, él no estaba hablando como ser humano. Por eso decía, la gente le decían, ándale tú, Jesús, allá tu mamá y tus hermanos que te buscan. Y Jesucristo le responde y les dice, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Entonces, ¿los estaba haciendo a un lado? ¿Los estaba despreciando? Claro que no. Él hablaba en su forma divina y decía, todos aquellos que hacen la voluntad de la palabra de Dios es mi madre y son mis hermanos, dando a entender que él era divino, dando a entender que él no es humano, ¿verdad? Gloria al Señor. Un hombre que era de una prominente del Sinaí, del Senadril, estudiado bajo las enseñanzas de ciertos maestros educados de alta escuela en la ley de Moisés, llamado Saulo. Este hombre era prominente, este hombre tenía grandes estudios universitarios, tuvo la sabiduría religiosa y el poder educativo, y con todo eso no pudo conocer a Cristo Jesús en ese tiempo. Llegaría el tiempo donde él mismo lo iba a conocer como él es. En este momento, bajo tantas enseñanzas de letras y de ciencia, de matemáticas y de historia, digámoslo así, era un hombre prominente en el Senadril. ¿Sí saben qué era el Senadril en aquellos tiempos? El Senadril era digamos, como el gobierno, como el Congreso, gracias hermano, como el Congreso de un estado. El Senadril era así, era el Congreso, para que mejor entendamos. Y Saulo de Tarso pertenecía a ellos. Quiere decir que tenía un puesto prominente en el Senadril. Ese hombre era educado bajo las enseñanzas de los maestros más grandes en aquel tiempo. Pero ni todo esto, dice la palabra de Dios, le bastó para conocer a Cristo. Lo único que le bastó a Saulo de Tarso era humillarse, pedirle la guianza, y el Señor se lo revelaría a su tiempo. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que no nos crezcamos, que porque yo fui a la universidad, que yo sí fui al kinder, que yo no fui a la high school. No pide eso el Señor. Es bueno el estudio, pero aquí vemos un hombre que tenía bastante estudio
y perseguía a la iglesia del Señor. Necesitó tener una experiencia para poder reconocer al Creador del universo en el cuerpo carnal de Jesucristo. Gloria al Señor. Para conocer al Hijo de Dios tenemos que aprender a conocer a Dios primero, y aprendiendo, y después viene la revelación. Perdón, hermanos. Viene la revelación por el estudio de la palabra de Dios. Es necesario, para conocer al Hijo de Dios, es necesario conocer a Dios primero. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Estudiando las Escrituras. Ya hemos nosotros en el tiempo pasado, unos meses atrás, estuvimos estudiando qué es Dios, ¿verdad? Nosotros sacamos citas bíblicas, sacamos comparaciones bíblicas y conocimos a Dios. Ahora, para conocer a Dios necesita uno estudiar la palabra de Dios, y así conforme va uno estudiando se nos va a ir revelando poco a poco. ¿Cómo se le va a uno revelando? Entendiendo la Biblia. Cuando alguien le da una buena explicación clara, sin confusiones, ahí uno entiende. Entonces no es el hermano el que le está dando el entendimiento a usted, sino es Dios mismo que le está revelando a través del hermano cómo es Dios, quién es Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, para poder conocer a Cristo, Jesús, él mismo lo decía claro en Juan 8, 18 al 19. Dice: si conoceréis a mi Padre, yo soy, en el 18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. ¿Qué nos dice el 19? Y decía: ¿dónde estás tú? Le decían: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocéis, a mi Padre también me conocerán. ¿Cómo dice? Ay, Dios mío. Jesús responde: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, a mi Padre también conoceréis. Quiere decir que ellos andaban con Jesús y no le conocían. Él mismo se estaba declarando allí: yo soy el Padre, porque si a mí me conocen, van a conocer al Padre a través de mí. Eso es lo que les estaba dando a entender. Si me conocéis a mí también, a mi Padre conoceréis. Nosotros ya hemos aprendido por la palabra de Dios que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. Ya sabemos que Dios, cómo es Dios y qué es Dios. Dios es un espíritu, Dios es una esencia. Ese mismo Dios se paseaba allá en el huerto del Edén, en Génesis 1:2, ya lo leímos. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús que hemos conocido, que es Dios mismo, ese mismo Espíritu de Dios, es el que se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con Adán y Eva en forma audible como un ser humano. Ya lo aprendimos también eso, ¿verdad? Él hablaba en forma humana a los dos primeros humanos que él hizo. Gloria al Señor. Era un espíritu. Hemos conocido que ese espíritu es Jesucristo, que ese Jesucristo es el Padre. Y si conocemos a Jesús, él mismo lo dijo en Juan 8:18, a él lo vamos a conocer. Gloria al Señor Jesucristo. Una forma, él les hablaba en forma humana. Otro acontecimiento muy reconocido por todo el mundo en cuanto a Dios, cuando le habló en forma visible en una zarza. Él le habló a Moisés en una zarza. Todo el mundo lo sabe también eso, que Dios habló a través de una zarza. ¿De qué forma habló? En forma humana. ¿En dónde estaba Dios? En una zarza, en el fuego. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Es un matorrales o es fuego? Y estaba hablando como hombre. Entonces, ¿qué es Dios? Gloria al Señor Jesucristo. Fíjense los grandes misterios de la palabra del Señor. Le habló en fuego a Moisés en forma humana. Jehová tomaba forma visible. Jehová era el Espíritu Santo que se movía en el principio de la creación. Dios es un espíritu, no un ser humano. Cuando hablamos de la zarza, nuestra mente rápido empieza a captar de qué tamaño le pondremos nosotros a la zarza. Ahí la mente empieza a trabajar. Como nosotros ya sabemos que es una zarza,
es un matorral o muchas hierbas. Cuando dice Dios habló en una zarza, la mente humana va a empezar a decir, ha de haber sido una zarza grandota, o no, o una zarcita chiquita. La mente rápido va a trabajar. ¿Por qué? Porque hay muchos tamaños de zarzas, muchos tipos de hierbas silvestres, ¿verdad? Entonces no es tan difícil. Por eso Dios mismo usó diferentes formas de aparecerse a su pueblo, para que no se enfocaran en una sola nada más. Porque la mente humana es capaz de adorar hasta lo que se mueve. Gloria al Señor. Y tratándose de Dios, Dios se parece en una zarza. Todo mundo lo sabe. A ver, ¿por qué a Dios no le hacen como zarza en lugar de un ser humano? Gloria a Dios. ¿Se fijan cómo está la cosa tan medio rara? Dios es un espíritu, no un ser humano. Él mismo les habló en varias formas. Dios habló a ciertos humanos a través de sueños, de visiones. Dios siempre se presentó en varias formas visibles, con propósitos diferentes. A Moisés se le apareció en esa famosa zarza para liberar al pueblo, el cual le había prometido a Abraham. Esa voz que se oía en el huerto del Edén era la misma voz que hablaba en la zarza, en la nube, en el fuego, en el monte Sinaí, como nos dice Éxodo 19. Esa misma voz que se oía en el huerto del Edén, que hablaba con Adán y Eva, esa misma voz era la que hablaba a través de llamas de fuego en el monte Sinaí, en Éxodo 19. Esa misma voz estaba hablando y decía, Éxodo 19, por favor, hermanos, o lo leemos en la Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Al tercer día de los hijos de Israel de la tierra, de haber salido de Egipto, en aquel día vinieron al desierto del Sinaí. No, es el 19, 18, hermana. Éxodo 19, 18 y 19. Esa misma voz estaba hablando a través de esa, y todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en grande manera. ¿Qué dice el 19, hermana? Por favor. Y el sonido de bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Ahí está una vez más. Esa voz que habló con Adán y Eva, esa voz habló en una ocasión a través de una zarza. Esa misma voz volvió a hablar a través del fuego con Moisés una vez más en el monte Sinaí. Fíjense, aquí hubo otra grande aparición de Dios en el monte Sinaí. Esa misma voz estaba hablando a través del hombre carnal, el ser humano, la persona de Jesucristo. Así como esa voz les habló a ellos, esa misma voz estaba en el cuerpo carnal de Jesucristo. Estaba hablando a través de esa aparición. Ya no en una zarza, ya no en un torbellino, ya no en sueños. Estaba hablando a través de un hombre llamado Jesucristo. Esa es la única persona que Dios usó para que todo el mundo le conociera. Gloria al Señor Jesucristo. Esa misma voz fue la que creó las luces y las estrellas y los mares y los ríos, las montañas. Esa misma voz llamada Jehová es la que creó todo lo que existe. Todo lo que existe, esa misma voz que creó las luces, que las encendió, los mares los hizo, las montañas. Dice el salmista David en el Salmo 33, 6, esa misma voz llamada Jehová, de él son, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. ¿Qué más sigue diciendo el 7, por favor? Él junta como un montón las aguas de las mares, él pone depósito en los abismos. El 8, por favor, el 8, por favor. Tema a Dios tema a Jehová toda la tierra, tema a todos los habitadores del mundo. Ahí está. El salmista David, él reconocía
¿Quién es el que hizo el universo? Es la misma voz que hablaba con Moisés, es la misma voz que hablaba en el monte Sinaí, es la misma voz la que creó. Aquí lo dice el salmista David. Esa misma voz habló a través de un torbellino, a través de una tempestad en Job 38:1. Allí nos dice, y Jehová habló a Job como hombre. Esa era la voz del Espíritu Santo, el cual se introdujo en el vientre de María para dar inicio a la construcción de otra forma visible del Espíritu de Dios. Cuando esa misma voz se introdujo en el vientre de María, allí estaba dando forma, una vez más, estaba dando forma a otra aparición de Dios, a otra forma visible de Dios dentro de María. El Espíritu Santo se llamaba Jehová. Ay, caray, ya no lo. Aquí se estaba construyendo la otra forma visible del Espíritu Santo llamado Jehová, conocido como el Padre de la creación. En ese vientre el Espíritu estaba tomando forma humana, como nos dice Lucas 1:30. En ese vientre el Espíritu estaba tomando una forma humana, una vez más. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Nos dice el siguiente, y aquí concebirás en el seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que nos dice, este será grande, llamado Hijo del Altísimo, y dará al Señor Dios el trono de David su padre. El 33 nos dice, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Y que sigue el 34 y el 35, hermana, por favor. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto que no conozco varón? Aquí está un acontecimiento muy importante que tenía que tener cuidado. Cuando una mujer llegaba, si no llegaba virgen al matrimonio, en la ley de Moisés la apedreaban. Era una ley demasiado difícil. Por eso ahí decía el 33, ¿cómo será esto si no conozco varón? No tenía relaciones sexuales María todavía. Entonces María le dijo al ángel, y le respondió el ángel, el Espíritu vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Allí mismo el Espíritu de Dios se introdujo en María, pero María se asustó. María tenía temor, porque ella era una mujer soltera, era una mujer virgen. Ella no tenía más que pues su novio, digamos así, ¿no? Un amigo, pero no tenía relaciones. No podían tener relaciones en ese tiempo porque la ley de Moisés era tan rígida que las apedreaban. Y era permitido que un hombre entregara la mujer a sus padres si no la encontraba virgen, y la apedreaban. Es por eso que dijo María, ¿y cómo será esto? Dijo, la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo tanto, lo que vendrá dentro de ti será llamado Hijo de Dios. Quiere decir que el mismo Espíritu de Dios se introdujo en ella, y el mismo ángel le dijo, no te preocupes, Dios tiene todo bajo control. Ese mismo ángel fue con José y le dijo, no la desprecies, no ha adulterado, esta mujer sigue virgen, porque lo que tiene en su vientre es obra del mismo Dios. Así es de que tú no te asustes, tú cúbrela, porque Dios tiene un propósito. Aquí Dios se estaba transformando en un ser humano con un propósito muy diferente a los anteriores, gloria al Señor. Estaba formando una habitación para reconciliar al mundo a través de esa transformación en el hombre llamado Jesucristo. Allí se estaba transformando esa habitación donde iba Él mismo a reconciliar a su pueblo, como nos dice 2 de Corintios 5:19, porque Dios estaba en Cristo, adentro del cuerpo carnal de Jesucristo. Dios estaba a través de Jesucristo hablando al mundo para reconciliarlo. Jesucristo era la zarza que se le apareció a Moisés. Jesucristo era en el monte Sinaí, era la nube de fuego, era la oscuridad. En este caso ya no fue esos elementos, en este caso ya fue un ser humano.
el cual dice segunda de Corintios, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, ese fue un trabajo muy especial que Dios hizo desde antes de la creación del mundo. Él tenían sus designios de venir a reconciliar al mundo a través de Jesucristo. Jehová ya lo había anunciado, su aparición aquí en la tierra, que vendría a su pueblo para consolarlo y perdonarle de sus pecados, como nos dice en Isaías 43. Aquí anunciaba su venida pronta estaba ya su venida. Isaías 43 estaba anunciando que vendría pronto, pero tendría primero que mandar, dice: vos que claman en el desierto, barrer camino a Jehová. Preparar el camino a Jehová, barrer camino en el desierto, enderezar la calzada. Esto nos está diciendo que Dios mismo, hablando por el profeta Isaías, le dijo: prepárense porque viene su creador, viene Jehová a la tierra, ¿verdad? Aquí, enderezad el camino, calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién es el que iba a venir? Ahí ya se estaba anunciando antes de este acontecimiento con María, pero tendría que mandar a alguien a preparar ese camino del arrepentimiento. Y en Malaquías nos dice, Malaquías 3:1 nos dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual irá delante de mí. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, antes de que venga Jehová a la tierra, iba a venir el mensajero que se iba a identificar como la voz que clama en el desierto. Ese mensajero nosotros ya conocemos quién es, ¿verdad? Ya sabemos que es Juan el Bautista. El mismo Juan Bautista fue el mensajero que presentó a Jehová encarnado en esta tierra. Y nosotros lo podemos ver allá en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 27. Ahí podemos ver bien clara esa historia, que le preguntaron los fariseos a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? ¿Acaso tú eres el Cristo? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? Le dijo: no, yo soy la voz que clama en el desierto, como había dicho allá atrás Jehová por boca de Isaías. Estaba diciendo: yo soy aquella voz que clama en el desierto. Entonces tú no eres el Cristo. ¿Qué le vamos a decir entonces a los fariseos? Ahí en esa historia está bien claro en Juan 1, 19 al 27. Preguntar y le preguntar: ¿quién eres tú? En el 20, vamos al 20, por favor, hermana. Y confesó y no negó, más declaró: yo no soy el Cristo. ¿Qué más dice? Y preguntaron: ¿qué pues eres, Elías tú? Dijo: no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijo: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron a preguntarte: ¿qué dices de ti mismo? Y ahí es donde él se identifica como la voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Entonces, estamos siguiendo desde que el Espíritu de Dios se movía en el huerto del Edén hasta aquí. Si lo vamos siguiendo bien, ¿verdad? Cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios ha hablado, y no ha habido todavía ninguna persona. La única persona que se vio en Dios es en Cristo Jesús. Cuando Dios mismo se introdujo en el vientre de María para transformar ese tabernáculo por el cual iba a estar reconciliando al mundo, como leímos en Corintios 5:19, en la segunda carta. Entonces, Dios siempre ha tenido un hijo. Claro que sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí ha tenido Dios un hijo? ¿Cuál es ese hijo que Dios siempre ha tenido?
es la palabra, es la transformación que Él tenía en su designio de algún día venir en el cuerpo de Jesucristo. Su deseo, ese es el Hijo de Dios. El deseo de Dios mismo de venir a transformarse en carne para reconciliar al mundo, ese es el Hijo de Dios. El deseo que Él tenía en su corazón de venir en un cuerpo carnal y darlo en pago por el pecado de la humanidad. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces no era una persona, era el mismo deseo que Dios tenía en su corazón de algún día transformarse en un cuerpo carnal para hacer el pago para reconciliar al mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces Dios siempre sí ha tenido un hijo, y no era un hombre, no, era su deseo, su plan. Ese es el que se le puede llamar Hijo de Dios, porque Él en su mentalidad de Él mismo, en su tiempo, en su esencia, Él pensó: algún día me voy a transformar en un ser humano para poder darme en pago del pecado de estos seres humanos. Gloria al Señor Jesucristo. Dios mismo manifiesta. ¿Quién es el Hijo de Dios? El plan que estaba, como le dijimos ahorita, es el Hijo de Dios, es el plan que tenía destinado de reunir todas las cosas en Cristo. Ese era su Hijo, el Hijo de Dios. El plan que tenía de reunir todas las cosas en Cristo, como nos dice Efesios 1:9 al 11. Allí nos dice, Efesios 1:9, por favor. Dice: descubriendo el misterio de su voluntad. ¿Ya vieron? De su voluntad. Descubriendo el misterio. Fíjense bien las palabras. Descubriendo el misterio de su voluntad según su beneplácito, de que había propuesto en sí mismo, hablando de Dios. ¿Qué más dice? De reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En la dispensación de ¿qué? Del cumplimiento. Llegaría a cumplirse el deseo de Dios. Entonces dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están aquí en la tierra. Entonces el Espíritu de Dios que se movía allá en el huerto del Edén, que habló como ser humano a Adán y a Eva, le habló a Moisés en una zarza, le habló al pueblo a través del fuego, le habló a Job, y esa misma voz se introdujo en María para transformarse en una forma visible más en el cuerpo carnal de Jesucristo. Ese mismo Hijo de Dios llamado Jesucristo es su mismo deseo de venir a esta tierra a transformarse en el Cordero que quita el pecado de toda la humanidad. Gloria a su santo nombre. Entonces quiere decir que Dios mismo manifestado en carne, la misma esencia divina, la luz invisible, la luz inaccesible, el Espíritu Santo invisible tomando forma visible en Colosenses 1:14 al 16. Gloria al Señor. Dios mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, Dios mismo manifestado en carne, la misma esencia divina, la misma luz inaccesible, el Espíritu Santo invisible tomando forma visible, como nos dice en Colosenses 1, el cual teniendo redención por su sangre. Una vez más, ¿de quién estamos hablando? Del cuerpo carnal de Cristo, el cual tenemos redención por su sangre. ¿Cuál sangre? ¿De quién? De Cristo. Y la remisión de pecados, que dice el 15, por favor. El cual es la imagen del Dios invisible. Y luego allí dice: el primogénito de toda criatura. El primogénito de toda criatura es el deseo que Dios tenía muchísimos años antes de formar a la humanidad, de Él un día venir a transformarse en el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahí es donde dice en Génesis 1:26, cuando dijo Dios: hagamos al hombre a vuestra imagen. Ahí está. Hagamos. Génesis 1:26. Él tenía su pensar, en su plan, en su designio de que algún día reunir todas las cosas en Cristo. Antes de que formara este planeta, ya lo tenía Dios en su designio, de que algún día se iba a transformar en una imagen visible, como dice ahí Colosenses.
Y es por eso que entendemos que Génesis 1:26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál imagen? La que Dios se tomó allá en Colosenses 1:14 y 15. Entonces, por eso ya entendemos ese versículo de Génesis 1:26. Así que Dios manifestado en carne, este mismo grande misterio ya está descubierto a través del escrutinio de la palabra de Dios, como dice en Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio. Ese misterio ya fue revelado, ese misterio ya fue aclarado en el vientre de María. Ese misterio lo hemos estado estudiando y está, yo creo, hasta este tiempo, que está demasiado claro para poder entender que Dios ha sido manifestado en el cuerpo carnal de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, ya no hay más que pelear, ya no hay más que alegar. Ya dijo el apóstol claro, sin contradicciones. El que quiera contradecir al apóstol Pablo es que porque él tiene más entendimiento y más sabiduría que Pablo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Y yo creo que esta es una parte del estudio que tenía para compartir con ustedes, porque ese plan de Dios venir a este planeta ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. ¿Me entienden? Así es de que yo creo que aquí voy a terminarle, porque hay mucho que hablar, pero no quisiera yo empacharlos porque es demasiada información que nos podemos atragantar, y en lugar de aprovecharla, pues nos vamos a hacer más bolas. Pero quizás en otra ocasión podamos seguir hablando del Hijo de Dios, como ya lo hicimos en tiempo pasado. Varios hermanos participaron, varios hermanos trajeron, expusieron lo que entendieron, y yo creo que todos aportamos algo para entender a nuestro Creador, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Y pues así vamos a dar terminada esta enseñanza. Espero que les haya sido de bendición, como lo ha sido para mí. Que el Señor les bendiga. Así que van pasando los músicos, por favor.